Muy bien, entonces, bienvenidos a este buen objetivo del curso de Excel básico, intermedio, avanzado. Muy bien, entonces acá les vamos a dar un poco, ¿no?, de qué es lo que nosotros vamos a ver o vamos a hacer dentro del curso de Excel, ¿ya? Entonces, este curso de Excel, como bien dice, es curso básico, intermedio, avanzado. Entonces, esto ya vamos a poder realizar, ¿no? Vamos a poder ver un poquito cómo vamos a manejar el Excel desde lo básico hasta lo intermedio, es decir, vamos a ir desde las propiedades más básicas que tiene el Excel hasta la parte más avanzada, pero un avanzado solo hasta la grabadora de macros, ¿no? No vamos a ver Visual Basic dentro del Excel. Entonces, nosotros vamos a poder ofrecer y vamos a poder realizar. Entonces, en el temario que se les ha pasado dentro del brochure que nosotros tenemos, ¿no? Este temario cuenta con, a ver, déjenme, está, ahí está. Entonces nosotros tenemos acá en el Excel básico, o sea, está dividido en tres módulos del curso. Tenemos un Excel básico, un Excel intermedio y un Excel avanzado, ¿no? Donde el básico nos va a permitir realizar una introducción al manejo del Excel. ¿Qué nos referimos nosotros dentro del manejo del Excel, no? Cuando nosotros nos referimos dentro del manejo del Excel, hay que tomar en cuenta que el Excel, obviamente que hacer un programa de Microsoft, ¿no? Hacer un programa de Microsoft Office, este, este, mm, em, este programa no em, es sumamente amigable, es decir, yo al tener el manejo de tener lo que sería las fichas técnicas, lo que tendríamos que ser las herramientas que nosotros vamos a ir tomando en cuenta, entonces nosotros vamos a conocer. Ahora, las clases se dividen en 8 partes. Dentro de esas 8 partes que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de estos 8 programas, 3 clases, ¿no? 3 clases van de la mano del Excel básico. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta lo que sería el Excel básico, en el módulo 1, el Excel básico, cuando nosotros vamos a tomar en cuenta, nosotros tenemos que partir desde no diría creación de la hoja, ¿no? Vamos a decir desde em, em, cómo nosotros tenemos que definir primeramente tenemos que saber definir la cantidad de datos que estamos manejando o qué datos estamos manejando dentro del Excel, ¿no? Eso es lo importante para poder realizar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver lo que sería el tipo numérico, es decir, qué datos vamos a manejar dentro, dentro del Excel, ¿no? Entonces, fíjense acá, ¿no?, que dentro de este programa que nosotros tenemos, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener que en el primer día vamos a manejar lo que sería la ficha de inicio, el portapapeles, el formato, la alineación y práctica. Entonces, es decir, ¿qué vamos a manejar en el primer día? En el primer día de clases nosotros tenemos que aprender a lo que sería manejar todo lo que es la fecha de inicio. Y dentro de eso vamos a manejar un poquito lo que sería herramientas, guardar cómo nosotros vamos a poder manejar, cómo vamos a poder, es decir, todo lo introductorio al Excel. Lo que es la ficha de inicio en el Excel nos va a permitir dar formato, es decir, ¿no?, darle color a las celdas, darle un formato, ¿no? Hacer un tipo de hoja, ¿no? Entonces, dentro de esto igual se explica un poquito el cuadro de cómo nosotros tenemos que tomar en cuenta los datos numéricos, datos estadísticos, que nosotros, o sea, fijar, ¿no? Entonces vamos a poder apreciar y vamos a aprender igual los 4 tipos de datos que maneja el Excel para poder aplicar y para poder relacionar, ¿no? En el segundo día ya tenemos que entrar a las funciones, es decir, si bien el primer día nosotros eh, vamos a aprender a hacer, digamos, un registro así sencillo, ¿no?, donde nosotros podamos darle color, encabezado y número de columnas,
y rellenar lo que sería cada columna dentro de rellenar cada columna del Excel, ¿no? Y darle ese formato específico, ¿no? Entonces, ya con la ficha de inicio. Entonces, en la segunda clase, ¿no? Ya nosotros vamos a lo que son las funciones, es decir, explicamos lo que serían los tipos de referencias que tiene el Excel, que serían las referencias relativas y las referencias absolutas, ¿no? Pero también vamos a tomar en cuenta lo que sería el tema de poder, ¿no? Poder aplicar, poder decir, ya entrar a las funciones. ¿De qué manera nosotros podemos insertar una función dentro del Excel? Y aquí nos damos, o sea, podemos decir que nos da miedo un poquito el Excel a manejar, es decir, cuando nosotros vemos el Excel, no, el Excel es un poco complicado porque son funciones, son tablas. Obvio que son tablas, obvio que son funciones porque el Excel ha sido diseñada para hacer una hoja de cálculo, ¿verdad? Dentro del Excel es un libro donde dentro del Excel vamos a tener, podemos tener miles de hojas de cálculo que nos va a permitir elaborar y nos puede generar, hacer un resumen o realizar lo que nosotros deseamos, ¿no? Hacer un resumen, hacer un informe, crear una simple lista de registros, crear una simple lista de compras y ventas que nosotros podemos crear y podemos seleccionar. Entonces, dentro de esto, ¿no? Yo les comparto una planilla que es elaboración propia, ¿no? Donde nosotros tenemos y nosotros podemos tener acá lo que sería mm, lo que sería el resumen de las funciones más utilizadas que está dentro del Excel. Fíjense que nosotros tenemos funciones matemáticas, funciones estadísticas, funciones lógicas y tenemos las funciones de tipo fecha, ¿no? Esto se ve en el tema de función del módulo básico. Entonces, cuando nosotros vemos esto, antes, eso que quede claro, cuando antes, hace 3 años, pues, bueno, en las anteriores versiones del curso, nosotros, bueno, explicábamos casi, nos tomamos el tiempo de explicar una por una cada función. Ahora, no es que en este módulo, no es que en este curso no lo hacemos, también explicamos, pero ahora, ¿no? Como todo en la vida, vamos mejorando y vamos creciendo, entonces esto se hace, si bien se explica, pero se explica de una manera muy sencilla y muy rápida para que luego la apliquemos en las prácticas, ¿no? Entonces, digamos, en el Excel, por ejemplo, digamos ahí la práctica, ¿no? Ya del Excel básico, ya es de donde nosotros tengamos, por ejemplo, una simple lista de precios, podamos definir lo que sea, digamos, por ejemplo, si es Cochabamba, ¿no? Darle ese descuento de 10%. ¿Cómo podemos automatizar eso? ¿De qué manera podemos, ¿no? Realizar con qué función o con qué fórmula, ¿verdad? ¿No? Como también nosotros podemos ya aplicar lo que sería el tema el tema de las funciones sumar sí, ¿no? Es decir, si yo quiero sumar solo los de Cochabamba, ¿con qué función hago? ¿Verdad? ¿Cuánto he ganado solo en Cochabamba? ¿Cuánto he invertido en Cochabamba? ¿O cuántos televisores he vendido? ¿Cuál es la suma de todo eso? Entonces nosotros podemos realizar esas funciones solo con el básico. Cuando nosotros vemos lo que sería ya el básico y aplicamos lo que serían las funciones básicas dentro del Excel, ¿no? Aquí me dice día 2, vamos a ver funciones de matemáticas, estadísticas y práctica. Y en el día 3 vamos a ver lo que sería base de datos, tipos de filtro y funciones lógicas y tipo de filtro. Entonces esto, ¿no? Va de la mano con lo que siga comentando. Entonces ya nosotros vamos a ver, esto sería donde nosotros, acabando el módulo básico hasta la tercera clase, voy a poder sumar, por ejemplo, datos específicos. Es decir, yo quiero llenar, tengo aquí compradores, ¿no? Pero que han comprado en diferentes ciudades, ¿no? Han comprado en diferentes productos, ¿no? Y yo quiero la suma de eso, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Todo eso con la función sumar sí, ¿no? Aplicando, ¿verdad? Entonces acá, yo igual les paso acá, por ejemplo, ya dentro del análisis de datos, dentro de lo que sería ya
el análisis que vamos a tener acá, esto ya es un data. Es decir, también en el básico vamos a aprender, aparte de poder sumar, ¿no? Que nosotros vamos a ir manejando base de datos, es decir, donde nosotros manejamos columnas y agarramos y rellenamos datos de registros de ventas, por ejemplo. Pam, pam, precio, la cantidad, forma de pago. Yo puedo rellenar, ¿no? Y acá, ya después en el intermedio y avanzado, vamos a diferenciar lo que sería, eh, ya diferenciar lo que sería el tema de, em, de base de datos, tabla y tablas dinámicas, ¿no? Pero en el básico vamos a poder que vaya a sumar, dando, o sea, vamos a poder sumar dando una condición, ¿verdad? Vamos a poder contar dando una condición. Vamos a poder análisis utilizando las funciones lógicas, diciendo si esta celda es mayor o menor que, entonces, ¿qué poner? ¿Verdad? Vamos a ver dos variables y lo vamos a poner ahí, ¿no? Podemos utilizar el formato condicional y terminamos el módulo básico utilizando lo que sería el tipo de filtro, ¿no? Entonces, cada clase que nosotros lanzamos a partir de la segunda clase, tenemos que tener un registro, ¿no? Tenemos que tener una planilla, ¿no? Y ahora sí, sí, sí. Entonces, la idea que cada curso que nosotros tenemos, que tendremos más planillas para ustedes, ¿no? Cosa que se adecue a lo que estén buscando, tenga un ejemplo parecido, ¿no? A lo que ustedes van a ver en la vida real, en sus prácticas y que nosotros tengamos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿No? Porque nada, si voy a pasar un curso, yo tranquilamente puedo pasar un curso de Excel y les puedo explicar uno por uno todas las funciones que está acá, para qué sirven, qué tienen. Nos podemos pasar, digamos, todas las clases, todas las funciones. He aprendido las matemáticas, estadísticas, pues no tiene sentido, no tiene sentido que aprendamos los, ¿no? Tenemos que aprender elaboración de planillas o nos podemos guiar cómo podemos hacer planilla, cómo podemos realizar análisis de datos. ¿Por qué? Porque podemos, dentro de este curso, vamos a ver la evolución que ha tenido el Excel. Porque ese es un Excel básico, ¿no? Hacer tablas, hacer figuras, ¿no? Porque después, fíjense que dentro de la cuarta clase, cuando ustedes acaban el básico intermedio, tenemos que aprender los tipos de filtro, ¿no? Y las funciones matemáticas, estadísticas y las funciones lógicas, ¿no? Pero ¿qué sería dentro del mismo Excel, ¿no? Entonces vamos a poder aplicar lo que sería ahí, ¿no? Y lo que sería en el día 4, y lo que sería en el día 4 en las funciones de tipo fecha, en la extensión de datos y la planilla de asistencia, igual son prácticas que nosotros vamos a poder realizar, ¿no? Que vamos a poder realizar son prácticas, vamos a ver las funciones de tipo fecha, extraer datos. Ahí vamos a ver también impresiones, lo vamos a poder aumentar y vamos a hacer muchas planes de asistencia y la planilla de compra-venta y la práctica que nosotros vamos a poder tener, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que sería acabando el Excel básico que nosotros vamos a ver, ¿no? Que nosotros vamos a terminar con estas planillas de acá, ¿no? Y vamos a ver con las planillas de acá y dos más que vamos a ver dentro del curso, ¿no? Cuando entramos al Excel intermedio, en el Excel intermedio ya teníamos, conociendo las funciones que hemos visto en el Excel básico, ¿no? Dentro de lo que sería ya el Excel intermedio, nosotros vamos a poder realizar, ¿no? Vamos a poder ver o vamos a poder aplicar que en el Excel intermedio ya vamos a tener que dar dos condiciones, o sea, vamos a aprender una clase, a aplicar otras condicionantes dentro del Excel. ¿A qué me voy con eso? Que si bien nosotros hemos aprendido en el básico la función sumar sí, contar sí, la función y las funciones lógicas, ¿no? Entonces en ahí ya tenemos que aplicar lo que sería otra, en el intermedio vamos a aplicar la segunda condicionante. Es decir, ¿qué pasa si tengo dos valores? ¿Qué pasa si tengo dos condicionantes? Dos condicionantes que nosotros vamos a poder agregar al Excel. O sea, es decir, si antes yo sumaba con una columna, ¿no? Si antes nosotros sumamos una columna dando un criterio, ¿qué pasa si yo quiero dos? ¿Qué pasa si quiero tres? Entonces ahí nosotros ya nos ponemos, ¿no? una, podemos decir, lo que sería un, em,
más criterios para ir sumando. ¿Qué es lo que creamos y qué es lo que nos puede pasar? ¿No? Bueno, ahí se parte dentro del Excel intermedio. Y luego igual donde vemos planillas, vemos las funciones, vemos funciones de tipo texto, funciones de tipo fecha, que nosotros vamos a ir agregando y vamos a ir realizando, ¿verdad? Y luego, ¿no? Dentro de eso vamos a hacer lo que sería tablas, tablas dinámicas, ¿no? Que nosotros vamos a poder realizarlo, ¿no? Y se les va a pasar otra planilla de funciones de Excel, ¿no? Pero más actualizada, es decir, que si bien nosotros vamos a aprender dentro del básico, no tenemos que aprender, vamos a ver otra planilla que va a ser, digamos, las funciones de Excel, que estas funciones de Excel, ¿no? Lo que me permiten ya es, aumentamos lo que sería un poquito funciones con dos criterios, pero aumentamos lo que son las funciones de búsqueda y las funciones de texto, ¿no? Entonces, estas funciones de texto lo que me hacen es crear, ¿no? Crear un correo electrónico, tener, podemos ver, podemos crear, podemos generar lo que sería ya códigos a partir de datos, ¿no? Es decir, podemos generar correos electrónicos, ¿no? Aquí me dice, por ejemplo, el laboratorio, ¿no? Crear un código de empleo que contenga solo el primer nombre, el mes y el año de ingreso, digamos, ¿no? De un nombre completo, aprendemos cómo podemos trabajar textos en columnas, cómo podemos dividir la fecha, cómo crear códigos, ¿no? De qué manera podemos separar, ¿no? Extraer datos, ¿sí? Todo con las funciones de tipo texto, ¿no? Luego después de eso, en el intermedio, aprendemos lo que son las funciones de búsqueda, ¿no? Las funciones de búsqueda, ¿no? Me sirven ya sea para encontrar un dato de una tabla, ¿no? Que con eso puedo crear, por ejemplo, digamos, un boletín de notas, que dentro de este, cambiando el código, por ejemplo, podemos tener todos los datos, ¿no? Esto, ¿no? O como también podemos rellenar dentro del boletín de notas, ¿no? Pero o dentro de una tabla, ¿no? Podemos rellenar, por ejemplo, aquí está, ¿no? Aquí tenemos diferentes códigos, pero tenemos otra tabla que va a especificar esos códigos, es decir, ¿no? Si el código es A, entonces este es el pago y tiene que estar en esta hora, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos rellenar de una manera rápida? ¿No? Utilizando la función buscar B, que también para eso sirve, ¿no? O sea, la función buscar B no es solamente que me puede extraer datos, sino también me puede rellenar, ¿no? Pero eso sí, ¿no? Siempre de una tabla hacia otra tabla. Bueno, y terminamos las funciones del Excel intermedio con el manejo de tablas dinámicas impresiones, ¿no? Que nosotros vamos a poder manejarlo, es decir, em, cuando nosotros realizamos la impresión, nosotros vamos a ver lo que sería ya las funciones de tablas dinámicas y, y el uso de base de datos, ¿no? Nosotros hay que definir cómo es el manejo de tablas, ¿no? Tablas dinámicas y hoja de datos, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, voy a pasar, a ver. Déjenme. ¿No? Entonces, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Donde aquí yo tengo, por ejemplo, de una base de datos, lo convertimos en tabla, ¿no? Vamos a aprender a utilizar la segmentación de datos, ¿no? Que va a ser más lindo, ¿no? Aquí está la segmentación de datos, ¿no? Con el uso de tablas, que es otro tipo de filtro, lo podemos decir, para luego entrar a la tabla dinámica, ¿no? La tabla dinámica es un informe, aquí se van a dar cuenta que todo que hemos aprendido dentro del Excel básico intermedio,
Y si nosotros queremos aprender el Excel para analizar datos y para resumir datos de una gran base, de una gran base de datos que nosotros tenemos, todo se puede resumir en tablas dinámicas, ¿no? Donde vamos a tener lo que sería ya resúmenes, ¿no? Y con gráfico incluido, ¿no? Segmentación de datos, ¿no? Segmentación de por tiempo, una barra por tiempo, ¿no? Ya tenemos los datos, ¿no? Segmentación de datos y el gráfico actualizado. Bueno, esto lo vamos a hacer de manera más rápida y muy sencilla, ¿no? Que es utilizando las tablas dinámicas, ¿no? Entonces el Excel intermedio acaba ahí, ¿no? Con el uso de la función buscar B, que es interesante la función buscar B, ¿no? Vamos a hacer varios laboratorios, ¿no? Que es una clase entera casi, ¿sí? Y junto con las tablas dinámicas y tablas dinámicas que nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a poder aplicar, ¿no? Dentro de lo que sería las tablas dinámicas, ¿no? Que nosotros vamos a poder ir viendo. Entonces, eso ya sería hasta la clase 6, digamos, ¿no? Donde vamos a hacer funciones avanzadas, funciones de texto, práctica, impresiones. En impresiones lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Esto, por ejemplo, de aquí de la mitad del día 7 se va a ir aquí todo lo que es estas tablas dinámicas, todo eso es de acá, se va a ir al día 6, ¿no? Esto está mal, se va a ir al día 6, ¿ok? Cuando son impresiones vamos a avanzar, por ejemplo, si bien han visto todas las planillas que nosotros ejecutamos dentro del Excel, son planillas grandes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en impresiones? ¿No? Les voy a enseñar a imprimir, ¿no? De qué manera podemos imprimir un texto, ¿no? ¿Cómo podemos copiar en una sola hoja? ¿Cómo podemos hacer entrar esto en una sola hoja? ¿No? ¿Cuáles son las disposiciones o las opciones que me da el Excel para poder imprimir? ¿Ok? Eso nosotros podemos realizar dentro del Excel y dentro de lo que sería un poquito, vamos a poder aplicar. ¿Ok? Ahí hay que tomar en cuenta algo muy interesante, ¿no? Que el Excel, si se dan cuenta, o sea, es grande las planillas, o sea, pues nosotros podemos hacer, podemos escribir diferentes cantidades de, em, em, podemos aplicar ¿no? Entonces podemos aplicar ahí lo que sería, como se dice, ¿no? O sea, es grande, o sea, las hojas de Excel, ¿no? O sea, no, nunca se acaba, sus columnas, nunca se acaba, sus filas son infinitas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ir realizando y podemos ir ejecutando, pero hay un problema, ¿no? O sea, si nosotros vamos a manejar el Excel digitalmente, mandando un correo, ¿no? Manejando digitalmente un correo aquí, un correo allá, ahí viene el tema de, ¿qué pasaría si no, yo quiero imprimir? Y eso se explica al rato, pero les voy a explicar también de qué manera nosotros vamos a poder aplicarlo, es decir, que nosotros dentro del Excel vamos a decir, perfecto, ¿no? Entonces voy a crear una hoja de cálculo o voy a crear, digamos, una hoja de asistencia, ¿no? Quiero crear una hoja de asistencia. Entonces esa hoja de asistencia me va a servir para poder realizar, ¿de verdad? Entonces esa hoja de asistencia me va a, me va a poder permitir, ¿no? Crear. ¿Y qué es lo que vamos a aprender ahí? Que nosotros vamos a aprender a ejecutar primeramente una hoja, ¿no? Vamos a aprender a crear una hoja, ¿no? Vamos a poder crear una hoja eh, para imprimir. Es decir, digamos, podemos crear, por ejemplo, una hojita de asistencia o tal vez ¿no? Como esta de acá, pero no, hoja de registro, ¿no? Que nosotros podemos crear, ¿no? Y si nosotros podemos, les voy a enseñar cómo nosotros podemos simplemente archivo e imprimir, ¿no? Que sea justo.
¿no? Y también pueden tener ahí cosas que sea editable para poder realizarlo y para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, esto va, entonces esto ustedes pueden hacerlo y pueden cambiarlo, ¿no? Entonces, eso ya pueden realizarlo y pueden crearlo, ¿no? Entonces, ahí acaba el intermedio, ¿no? Con lo que es el manejo de tablas o listos, saber impresiones, saber imprimir, saber un poco de vistas, ¿no? Cómo fijar, cómo ocultar columnas, cómo fijar columnas, cómo pueden, ¿no? Mantener quieta una columna para el registro, cómo mantener quieta esta columna y se desliza la siguiente, ¿no? Eso hacemos. Para lo que es el Excel avanzado, vamos a avanzar lo que sería funciones. A ver, por ejemplo, no sé, unita, ¿no? Dentro del Excel avanzado, en sí hay funciones o herramientas que a veces no conocemos dentro del Excel, pero nos puede ayudar mucho en el tema de algunos, en caso de algún manejo específico que nosotros tengamos o casos especiales que nosotros podamos tener dentro del Excel. Por ejemplo, ¿no? A ver, si yo tengo acá, a ver, estoy aquí teniendo, estoy buscando, mm, por ejemplo, ahí, digamos, vamos a tener lo que es la auditoría de fórmulas, por ejemplo, ¿no? En el avanzado vamos a ver, primeramente, vamos a ver herramientas. Una de ellas es la auditoría de fórmulas, ¿no? Que está acá, ¿no? Que me va a permitir ver un poquito lo que es rastrear las funciones o rastrear las fórmulas que nosotros estamos viendo, ¿no? Como también mostrar fórmula, qué es lo que hace la función mostrar fórmula, por qué mostrar las fórmulas, ¿no? ¿Qué es rastrear precedentes? ¿Qué es rastrear dependientes? ¿No? Dentro del Excel, ¿no? Luego vamos a ver un poquito lo que sean las funciones financieras, ¿no? Lo que es el tema pago, cómo hacer un sistema de crédito, por ejemplo, ¿no? Para ver un pago continuo. Luego vamos a lo que sería la función base de datos, que dentro de esa función van a ver que nosotros todo lo que vamos a ir realizando dentro del Excel, igual de una manera, si quieren buscar un buscador rápido de sus planillas o de sus clientes, ¿no? Con base de datos lo podemos hacer, ¿no? Para poder extraer también. Entonces, eso lo vamos a ver en base de datos, lo que son funciones, digamos, ¿no? Aquí está, digamos, base de datos, funciones financieras, la vinculación y la auditoría de formas que nosotros lo vamos a ver dentro del Excel avanzado, ¿no? Y para terminar con el Excel avanzado, ya que hemos visto la gran cantidad de funciones que hemos visto las herramientas y, ¿no? Y las herramientas que nos puede ofrecer el Excel, para terminar nos vamos a tener lo que sería la programación. Que nosotros podemos ver o podemos dar en la programación. En la programación primeramente vamos a ver lo que serían las fichas de producto, ¿no? Entonces nosotros dentro de esto vamos a aprender a elaborar una hoja, en este caso una hoja de venta, ¿no? Que está elaborado con programador con los controles de formulario, ¿no? Yo tengo acá de un producto, voy a aumentar la cantidad y fíjense que automáticamente me sale el precio. Si yo elijo un extra, aumenta el precio de los extras, ¿no? Puede elegir un método de pago, ¿no? Cambia. ¿Por qué cambia? Bueno, porque seguramente tiene condiciones, ¿no? Entonces ahí está. Y aquí están todas las condicionantes, ¿no? Todo esto se hace con los controles de fórmula. Vamos a aprender, ¿ok? Y por último, nosotros vamos a aprender a hacer lo que sería ya la grabadora de macros, ¿no? Vamos a explicar. Con esto acabamos, ¿no? Es un curso que si bien vemos todo, pero nosotros podemos observar lo que sería un momentito, déjeme.
¿no? Una vez que nosotros aplicamos la diagrama de macros, vamos a poder hacer, claro, yo estoy mostrando, digamos, imágenes que, o sea, que son hechas en clase, ¿no? Y estas mismas se comparten, pero también se comparte el acabado. Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Fíjense que tenemos entrada, inicio, entrada y salida. Le vamos a decir habilitar contenido, ¿no? Y acá podemos poner, digamos, que ingresa 100 y aquí hay un botón ya. Entonces, este botón nosotros lo vamos a activar para que automáticamente me aparezca aquí en la entrada y tengamos un saldo, ¿no? Y en la otra hoja vamos a tener la salida. Es decir, vamos a hacer un registro de almacenes, ¿no? Utilizando la grabadora de macro, ¿no? Que eso nosotros igual lo vamos a poder ejecutar dentro del Excel. ¿Ok? Entonces, la grabadora de macros es interesante, ¿no? Al momento de poder utilizarlo. A ver, ahí está. Aquí está mejor. Aquí está mejor, digamos, aquí está, ¿no? Ingreso, la fecha de hoy, ¿no? Y aquí decimos ingreso, ahí está, ¿no? Nos vamos a ingreso de materiales y ahí está todo el historial, ¿no? Está el de hoy día, ¿no? Salida, aquí está el saldo, o sea, la suma, y aquí está todo el historial, ¿no? O sea, bueno, tenemos que aprender a hacer el historial que ha entrado, ¿no? La cantidad total que ha entrado, el historial que ha salido, la cantidad total, y el almacén va a ser simplemente el saldo, ¿no? Es decir, cuánto tengo para poder sacar. Entonces, esto vamos a poder hacer, vamos a poder crear estos botones, ¿no? Y también otro tipo de botones que podemos crear con la grabadora de macros, ¿ok? Muy bien. Entonces, ese es todo el temario. Lo que nosotros tenemos son 8 clases, ¿no? Que sí, a veces son 9, ¿no? Duran 120 minutos, ¿no? Que la mayoría son, que son bien, bien largas las clases y bien dinámicas, ¿no? Y por ejemplo, si es que no les ha parecido, o sea, si es que si quieren tomar el curso, pero no han visto que se va a llevar algo que ustedes quieren aprender, entonces, o una planilla que ustedes deseen realizar, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos, pueden realizar Inge, y podemos hacer esta planilla dentro del curso, claro. O sea, si hay, si se puede compartir, podemos dar y podemos ejecutarlo. ¿Ok? O sea, todo lo que ustedes quieran, nosotros podemos aumentar dentro de temario. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces, nada más que decir, invitarles a los que aún no se han inscrito al curso que puedan realizarlo. Iniciamos este día miércoles 15 de mayo, ¿no? Seguimos con las promociones, una persona 150, dos personas 280, y cualquier duda que ustedes tengan lo pueden realizar al administrador de grupo o inbox a la coordinador o coordinadora del centro de capacitación CEPRA, ¿ok? Bueno, muy bien, no sé si alguien tiene alguna consulta o duda hasta acá. Bien, entonces, si nadie te gusta, recordarles que todas las clases son en vivo,
Ya, las mismas son grabadas y al día siguiente se les envía el link para que puedan ver la clase, ¿ok? Y todas las planillas que nosotros realizamos las compartimos, no tanto el ejemplo como lo que nosotros hacemos en clase para que puedan guiarse para ver los videos, ¿ok? O sea, todas las planillas que les he mostrado se las va a compartir, eso no hay ningún inconveniente. Perfecto. Muy bien, entonces anímense, aprovechen a tomar porque esta va a ser la penúltima versión que va a tener ese costo, porque después se va a elevar porque estamos manejando el 2019. Ya después el curso va a subir. Entonces aprovechen este mes de mayo, junio, ¿no? Que es las últimas versiones a este módico precio y que está muy, muy económico, ¿no? Porque antes estaba en 200 bolivianos, ¿no? Y si toman dos o tres personas, pues que está mucho más barato, porque si hay un grupo de cinco, les sale a 120, parece, entonces, ¿no? Está muy barato el curso. Pero aprovechen el curso, que no tiene nada que mirar con las anteriores versiones, y cada versión que sacamos se actualiza y es aún mejor que las anteriores, ¿no? Bueno, muy bien, sin más que decir, haciendo la invitación nuevamente, muchas gracias por su atención y espero les haya gustado. Y si no tienen ninguna otra duda más, nos encontramos el día miércoles, ¿no? ¿Alguien tiene otra consulta o alguna duda? Muy bien, les quedo atento y nos encontramos el día miércoles. Hasta luego.